Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Radio Hub, una iniciativa de InfoSecurity México que explora los temas más críticos y actuales en la ciberseguridad. Mi nombre es David Rangel y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental y urgente: la cibercrisis y respuestas a incidentes. Y para hablar de ello tengo a Carlos Bravo Flores. Carlos, no sé si quieras presentarte un poco más sobre tu carrera, qué has hecho. Y continuaremos con más preguntas, pero me gustaría primero que la gente y la audiencia conociera quién es Carlos Bravos Flores. Sí, bueno, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación y por tener este espacio para hablar de algo que es bien relevante en este mundo actual, en donde la innovación y la tecnología la tenemos y lo usamos todos los días. Como mencionaste, mi nombre es Carlos Bravo. Tengo aproximadamente 20 años dedicándome a los temas de ciberseguridad. Comencé como consultor de seguridad en redes, y entre mis clientes como consultor tuve tanto gobierno, empresas particulares, empresas financieras, y ahí empecé mi carrera hace ya algún tiempo. Después, parte de mi trayectoria profesional me dieron la oportunidad de entrar en el sector financiero, y mi primera incursión en el sector financiero fue operar la seguridad. Entonces, estuve operando la seguridad de un banco. Después me dieron la oportunidad de cambiarme también a otro banco, a otro grupo financiero, y allí me dan la oportunidad de ser CISO. ¿Qué es un CISO? Bueno, es el Chief Information Security Officer en inglés, el máximo responsable de seguridad de la información en la institución. En este caso, en las instituciones financieras. Ahí tuve mi primera experiencia como CISO. Y ahorita estoy precisamente también como CISO en una organización que impulsa la inclusión financiera aquí en México. Qué importante, además, fuiste CISO de una institución bancaria. Me imagino que ahí obviamente la brecha debe ser muy fuerte, porque si te juega a favor, puede ser hasta una estrategia de marketing de decir somos el banco más confiable porque no hemos recibido un ataque, por decir algo. Y también te puede jugar a la contra, ¿no? Si hay un ataque y se filtran datos o se filtra lo que fuera, pues eso te juega muy en contra, ¿no? Entonces el cargo que tenías era sumamente importante. El que tenía y el que tengo actualmente. Sí. Sí, y como tú bien lo mencionas, te puede jugar a favor o en contra. Y por obvias razones, los ISOs tenemos que aprender a cómo responder ante un incidente de seguridad, porque hay un dato por ahí que circula en algunos periódicos, en donde México tiene aproximadamente 300,000 millones de ataques en el primer semestre de este año. ¡Wow! Entonces, imagínate cómo es la industria, la industria criminal, que está constantemente atacando o viendo cuáles son las vulnerabilidades, las brechas que pueden tener las organizaciones o tú como persona, para poder tener ventaja y poder obtener ahí pues dinero, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre a la vanguardia. Sí, imagino, porque esto va rapidísimo. Lo que hoy te atacan, seguramente mañana buscan otra vulnerabilidad. Y tienes que estar constantemente. Hablamos antes de estar al aire que esto es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Que hay que estar todo el tiempo que te persigue alguien. Entonces tú tienes que estar viendo cómo defenderte. Pero además no solo cómo defenderte, pensar o estar un paso adelante de los que te van a atacar para tratar de estar cubierto de todos los lados, ¿no? No, y en ciberseguridad muchos de nuestros colegas decimos solamente hay dos tipos de organizaciones o de empresas: a las que ya hackearon y a las que no saben que ya la hackearon. Exacto, que ya fuiste, probablemente ya eres parte de esa estadística que te hackearon. Y a lo mejor no tuviste los elementos, ¿no? Entonces, gran parte de lo que vamos a platicar hoy, precisamente de respuesta a incidentes y cómo manejar una crisis, una cibercrisis, pues es algo que debemos de aprender y de saber para poder enfrentarnos a esas situaciones que, nuevamente, considerando la estadística de 300,000 millones de ataques, pues la probabilidad es amplia, ¿no? De que, te estén atacando todos los días, sin duda, porque incluso ya son robots, está automatizado, sí. Están buscando ahí constantemente las brechas, y si se encuentran una, seguramente la van a aprovechar. Y por otro lado, tú, como responsable de seguridad de la información de la organización, ¿cómo te defiendes o cómo reaccionas ante esos ataques?
Sí, o sea, ya que me dijiste esa cifra, me quedé helado porque es demasiado. O sea, por segundo debe ser también una constante. O sea, es más, ahorita, aunque estemos platicando, alguien ya recibió miles de ataques y ni cuenta se ha dado, ¿no? En el peor escenario. Es correcto. Y esto, como bien lo comentabas, va evolucionando. Ahora con también las tecnologías de inteligencia artificial lo hacen cada vez más fácil y a las organizaciones pues cada vez más propensas a caer en una situación de crisis. Súper. Y Carlos, bueno, para empezar, ¿cómo definirías una cibercrisis en el contexto empresarial actual? ¿Y cuál sería la mayor diferencia versus un incidente de seguridad común? Bueno, me gusta mucho irme yo al diccionario, a las definiciones, las dan las buenas prácticas y primero voy a definir lo que es un incidente. Un incidente está definido por una ISO, que es la ISO 27035, que habla precisamente de gestiones de incidentes y tal cual dice: un incidente es un evento o una serie de eventos indeseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y de amenazar la seguridad de la información. Un incidente va a tener estas dos características. Primero, no es algo que tú esperas. O sea, al final no forma parte de tu día a día, es algo inesperado. Y por otro lado, tiene alta probabilidad de que te afecte a tus operaciones, a las operaciones de la empresa. Todavía no lo afecta, pero sí tiene una alta probabilidad de que pudiera afectar. Eso es un incidente, algo inesperado y que probablemente te afecte. ¿Qué es una crisis? Cuando hablamos de crisis, nos referimos también a un ISO, que es el ISO 22301 de continuidad del negocio, y lo que nos dice ese ISO es lo siguiente: una crisis es una situación con alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Entonces, mientras un incidente es algo que no esperas y que tiene una alta probabilidad de que afecte tus operaciones de negocio, en una crisis no sabes qué va a pasar. Alto grado de incertidumbre. No sabes qué está pasando, no sabes cómo van a reaccionar tus clientes, tus empleados, tus proveedores ante una crisis. Además, afecta actividades básicas. Imagínate que tienes que hacer una transacción financiera en tu aplicación y que es un banco 100% digital y que la aplicación no sirve. No funciona. Ahí es algo muy grave, obviamente, ¿no? Cuando se caen los servidores o luego... Y ha pasado muchas veces con estas aplicaciones, ¿no? Que uno se mete y de repente, ahorita tenemos un problema, la incertidumbre que genera en el usuario de me van a quitar mi dinero, algo pasó. Y a lo mejor no está pasando, pero te genera esa incertidumbre, ¿no? O a lo mejor ni siquiera es un tema de ciberseguridad. Exacto. Pero al final empieza a generar esta incertidumbre y entonces va a estas actividades básicas, como vimos, oye, no puedo operar, pero también impacta la credibilidad de la organización. Entonces, estos tres elementos, cuando hablamos de estos tres elementos, ya estamos hablando de una crisis. Uno, nivel de incertidumbre. No sabemos qué pasa. Dos, que afecta las actividades básicas de la organización. Y número tres, que puede afectar la credibilidad y que requiere medidas urgentes. Es decir, cuando estamos en una crisis no hay de, oye, pues lo vemos mañana, ¿no? O, ¿sabes qué? Igual y la próxima semana empezamos a revisar este tema. No, tienes que tomar acciones inmediatas. Inmediatas. O sea, digamos, a grandes rasgos, un incidente podría ser algo, entre comillas, que puedes controlar, ¿no? O sea, que sé que pasó esto, tenemos que hacer A, B, C y D para que no se nos haga de las manos. Pero ya una crisis, ya se te salió, ya no sabes qué puede pasar, pero evidentemente tienes que transmitir de alguna forma, y me imagino, calma, porque si no sería casi, corran todos, ¿no? Entonces todo el mundo sale por todos lados y en realidad aquí no sabemos qué va a pasar, pero vamos a tener que descifrar y salir adelante todos, ¿no? Claro. Y un incidente se puede convertir en una crisis. Sí. Por eso la definición de que es la probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio. Una cosa puede traer a la otra, ¿no? Podemos comenzar con un incidente de ciberseguridad y después volverse ya una cibercrisis. Sí. Y en la práctica, ¿cuáles consideras que son los retos más importantes que enfrentan las organizaciones para anticipar, detectar y manejar incidentes de alta complejidad? Bueno,
las organizaciones nos enfrentamos con esta cantidad de ataques, nos enfrentamos a varios retos. Uno de ellos es tener al equipo capacitado. Debes de tener una estructura que te permita tener un equipo de respuesta a incidentes. Y si no tienes esa estructura, tener algún tipo de servicio o de asesor que te ayude a precisamente poder primero detectar y luego responder ante un incidente. Entonces, creo que el primer desafío es la capacitación de esos equipos que son los responsables de poder detectar, monitorear y luego responder ante un incidente. El segundo gran desafío que creo que nos enfrentamos muchos son herramientas. Y no me refiero únicamente a tecnología. Herramientas para poder realizar todo el proceso de respuesta a incidentes, y estamos hablando a lo mejor de un listado de activos, de conocer los procesos del negocio, de saber qué afecta, poder ponderarlo, decirle, bueno, esto es más importante que este otro. Este tipo de herramientas que debe de tener esos equipos capacitados a la mano para poder hacer una buena gestión del incidente. Por otro lado, mencionaba el conocimiento también de estos equipos de los procesos de negocio, qué es importante y qué a lo mejor no es tan importante. ¿Qué incidente te puede llegar a una crisis y qué incidente puedes controlarlo y manejarlo sin tener que llegar a ser una crisis? Otro podría ser la comunicación. La comunicación entre áreas de negocio. Es muy, muy importante porque muchas veces áreas que existen en grandes organizaciones como áreas de continuidad de negocio, que la finalidad es precisamente que el negocio continúe su marcha y que dé lo que tenga que dar, el ofrecimiento de sus productos o de servicios. Y muchas veces las áreas de ciberseguridad no se comunican correctamente con estas áreas de continuidad de negocio, o viceversa. Entonces, cuando puede llegar a existir un incidente de ciberseguridad que se puede convertir en cibercrisis, muchas veces no están comunicados estos equipos, el equipo de continuidad de negocio con el equipo de ciberseguridad, y entonces ahí hay un abismo de información que tendría que haber circulado y que no circuló, y por eso un incidente se pudiera llegar a convertir en una crisis. Y, por ejemplo, tú ves también que es importante esta cultura en las empresas de prevención, ¿no? Porque a veces lo que decíamos al principio, yo puedo pensar que como soy una empresa pequeña, tal vez no me va a afectar a mí. Pero evidentemente el ataque, pues no, a veces no discrimina, nada más es, yo lo que quiero es sacar dinero, lo que quieran sacar. Entonces, obvio, no discrimina y voy a ver a quién es el más vulnerable. Entonces, creo que también, o a mi entender, también debería ser parte de la cultura organizacional, la prevención, el detectar ciertas cosas, porque al final de cuentas es lo clásico, ¿no? Checa bien el correo, porque según que puede ser a lo mejor de alguna compañía, y en realidad hay un detalle que si lo ves bien te das cuenta que es un correo malicioso, ¿no? Sin duda, la cultura. A ver, estos temas de innovación tecnológica, de ciberseguridad, son recientes, relativamente muy nuevos, y tenemos que empezar a generar cultura. En la industria hablamos de dos conceptos. Uno, awareness, que es conciencia, darnos cuenta de que es importante. Pero debemos de pensar también en generar cultura. ¿Y qué es la cultura? El adoptar prácticas en mi vida diaria. Así como muchas veces nosotros ya nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el teléfono en las mañanas, y a lo mejor ahí tenemos el reloj, tenemos la agenda. Bueno, dentro de este hábito que tenemos, debemos de agregar como un hábito más el tema de ciberseguridad para poder identificar estos temas como lo acabas de comentar, de phishing, de correos maliciosos, de llamadas, de mensajes que a lo mejor dices, oye, nunca me ha llamado, me ha buscado Amazon y dice, yo nunca pedí nada de Amazon y recibí un mensaje que estoy recibiendo un paquete, ¿no? Entonces, es tema de también ir generando esta cultura de seguridad y no solamente de darnos cuenta que es importante. Sí, o sea, aquí creo, como dices, hay que ser más reactivos que solamente activos. No hay que estar, más bien, hay que estar activos en lugar de reactivos, porque reactivos es cuando ya te pasó y listo. Y, todos podemos caer, pero evidentemente tiene que ser, ya caíste una vez, pero hay que seguir trabajando para que no caer dos veces, ¿no? Porque esto va muy rápido, ¿no? Y como la tecnología, hoy tienes una cosa, pero ya mañana es obsoleta y hay otras cosas nuevas y tienes nuevas vulnerabilidades, nuevas cosas de qué defenderte.
Hablando de cómo defenderte, ¿puedes compartir algunas estrategias o frameworks que consideras efectivos para responder a estos incidentes que son críticos y mitigar daños inmediatos en una corporación? Sí, claro. Hay 10 pasos generalmente que se pueden llegar a utilizar para poder responder ante una crisis. Y bueno, déjate platico de cada uno de ellos. Adelante, adelante. El primero es hacer un análisis de riesgos. Saber dentro de las organizaciones, bueno, cuáles son tus puntos más débiles. Claro. Poder decir esto me podría pasar y esto es crítico, esto es altamente probable que me pase y si me pasa va a tener un impacto fuerte en la organización. Si nosotros tenemos la oportunidad en las organizaciones de tener un buen análisis de riesgos, vamos a poder anticiparnos, como mencionabas, pero también en dado caso que nos pase, vamos a poder saber cómo reaccionar rápidamente. Entonces, paso número 1, tener muy claro cuáles son nuestros riesgos en la organización. Paso número 2, tener protocolos claros de activación de crisis. Ok. Es decir, saber a quién le tengo que llamar, saber a quién tengo que contactar, saber quién me va a responder y si esa persona está de vacaciones, bueno, quién es su backup, porque muchas veces un incidente que después se vuelve una crisis, bueno, pues nunca te va a avisar a qué hora va a suceder, ¿no? Sí. Entonces debemos de tener muy claro cuáles son los planes de acción a desarrollar para poder hacer frente a la crisis como paso número 2. Como paso número 3, tener una línea bien clara de quién va a llevar la cadena de mando, es decir, quién es el responsable de manejar la crisis. Muchas veces los presidentes de las organizaciones deberían de tomar esa función, porque muchas veces cuando llegas a una crisis y están interrumpidos tus servicios básicos, hay mucha incertidumbre, hay que hacer algo urgente. Bueno, no todos tienen el mismo poder o la misma responsabilidad para poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, también la línea de mando debe de ser muy clara para poder ejecutar acciones contundentes cuando llega una crisis. Número 4, debe de estar establecido nosotros le conocemos tradicionalmente como War Room, ¿no? Una sala de guerra, en donde todos deben de saber a dónde ir, cómo comunicarse y cuál es su rol precisamente para ejecutar alguna acción. Esto es primordial, parecería algo muy básico, pero ¿y qué tal si es remoto? ¿Qué canal van a utilizar? ¿Un canal público, WhatsApp, un canal privado? ¿Se van a ver en una oficina? ¿No? Todas esas definiciones son muy importantes, incluyendo precisamente esta del centro de mando. Número 5, tener planes de respuesta a incidentes muy bien establecidos y con libros de jugadas. ¿A qué nos referimos con libros de jugadas? Existe un concepto en el deporte en donde, oye, estamos en una situación, hablando por ejemplo de básquetbol, que es uno de mis deportes favoritos. Oye, faltan 5 segundos y si metemos una canasta de 3 puntos ganamos. No, ¿qué jugada vamos a hacer? Es exactamente lo mismo en temas de ciberseguridad. Sí. Evaluamos una situación y bajo esa situación, que pudiera ser una situación, en este caso de crisis o de un ataque, evaluamos ahora qué vamos a hacer contra esa situación para ganar. Por eso se le conoce como playbook. Entonces, tener estos planes muy bien establecidos y estos playbooks también muy bien documentados y establecidos para saber qué tenemos que hacer en dado caso de que llegue alguna situación que nos ponga en una crisis. Número 6, la comunicación. Sí. Y la comunicación hablamos en dos sentidos. El primero, comunicación interna. Cuando hablamos precisamente en la definición de que es alta incertidumbre, tienes que mandar mensajes muy claros y contundentes, dentro de la organización. ¿Por qué? Porque si a lo mejor alguien lo malinterpreta o lo interpreta de otra manera, a su manera, luego, exacto, va a decir afuera cosas que no son ciertas. Entonces, debe de ser muy enfático, muy claro y sobre todo muy transparente de lo que pueda estar sucediendo de cara hacia los empleados, los colaboradores, los
socios de negocio, pero también hacia afuera, hacia tus clientes, que es el punto número 7. ¿Qué les vas a decir? Si hay una cibercrisis, bueno, tienes que también tener ciertos protocolos de comunicación hacia tus clientes, hacia afuera, tus clientes, hacia la autoridad. En este caso, a lo mejor eres una empresa financiera que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o por Banco de México, y tienes que también rendir cuentas de lo que está sucediendo. Entonces, los temas de comunicación, el punto 6 y el punto 7, tienen que ser fundamentales para poder llevar a cabo una buena gestión de crisis. Número 8, debes de tener recursos, ¿no? Hablamos precisamente de a quién le llamas, debes de tener un equipo, debes de saber, adicional a esto, de a quién le llamas, quién más puede sumar para poder resolver ante a esa crisis. Número 9, tienes que estar entrenándote continuamente. Lo que hacer hace ratito. Exacto, lo que hablábamos hace ratito de los equipos, también hay equipos especializados en responder a crisis, que generalmente es el equipo directivo de las organizaciones. Ellos deben de estar practicando continuamente también, no solo su rol, ni solo qué harían en cuestión de qué pasaría si ellos no están en la organización, están de vacaciones o tienen algún asunto personal. Bueno, hablábamos hace ratito de backups, ¿no? ¿Quiénes son sus respaldos para poder tomar decisiones? Y eso muchas veces se ve en el entrenamiento. Sí. ¿Cómo te estás entrenando en situaciones ficticias, pero que en algún momento pudieran desencadenar una crisis? Y ahí te das cuenta qué tan preparado estás o no como organización. Y finalmente, continuamente tienes que revisar esos planes. Una vez que ya tengas los nueve pasos definidos, tienes que salirte un poco de la caja, pensar cómo lo harías, qué situaciones nuevas están existiendo en el mercado y poder ir agregándolas a tus escenarios de crisis. Y en realidad lo que me estás, nos estás comentando es, no es nada, al menos yo lo veo, no es nada extraordinario, porque son, digamos, las cosas básicas de qué debemos de hacer. Y ahorita estamos hablando de una cibercrisis, pero en realidad es pues de cualquier crisis que uno pueda tener. Pero parece sencillo, pero en realidad me imagino que es todo lo opuesto, ¿no? Porque son 10 pasos que cuando uno lo ve dice, pues claro, comunicación. Pero a veces la comunicación, si entre cualquier relación de pareja o incluso hasta de colaborador, la comunicación a veces no fluye. Imagínate en un momento de crisis que necesites actuar rápido, tienes que ser claro y conciso en el mensaje que vas a dar, ¿no? Entonces, estos pasos que diste me parecen súper importantes y te digo, y para mí es como lo básico, pero creo que llevarlo a cabo es una tarea no solo de un día, es de mucho tiempo estar ejecutándolo de forma correcta. Oh, correcto, como bien lo has dicho, parecería sencillo. Llevarlo a la práctica es un poco más complicado, principalmente por el alto grado de incertidumbre que tienes cuando ya hay una crisis, que es uno de los elementos para que sea una crisis. Oye, ¿y qué va a pasar con nuestros clientes? Y la autoridad ya me está llamando, y nuestros colaboradores, ¿qué están diciendo? Y nuestros inversionistas, ¿cómo nos va a afectar esto? O sea, es un grado de incertidumbre y presión que si no lo tienes practicado, si no tienes los planes, se vuelve un desastre. Sí, te creo. Yo lo puedo comparar, a lo mejor algo muy banal, pero con los simulacros que hacemos siempre para un sismo, ¿no? Que siempre te dicen, no corras, ponte aquí, ponte allá. Pero el momento que cae el temblor, a veces lo tomamos uno a la ligera. Y es un ejemplo yo creo que muy real, ¿no? Los simulacros lo tomamos a la ligera de, ya es 19 de septiembre, vamos a bajar, hacemos esto. Pero el día que nos volvió a tocar, por desgracia, nos agarró a todos, por más de que ya según estábamos preparados, en realidad, en una crisis, a veces no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? No, y había memes que decían eso, ¿no? Decir, los mexicanos son tan buenos que antes del temblor hacen simulacros. Exacto. Pero que ya el momento de que te sucede, bueno, a mí me pasó, vi cómo había gente que se bloqueaba y tú te pones nervioso, y aunque lo hayas practicado muchas veces, incluso hasta lo dudas, ¿no? La salida era por acá, la escalera así, nos quedábamos, bajábamos. Entonces es exactamente igual como bien lo has comentado. Y bueno, hay algunas particularidades en la gestión de cibercrisis que observas para el contexto latinoamericano, específicamente para el mexicano. Fíjate que nos hace falta mucho practicar. Yo lo que he detectado es que nos hace falta mucho practicar. A veces nos cuesta trabajo, porque estás metido el día a día, sí, generar estos huecos
Deben de haber prácticas. Si tú me preguntas, creo que algo muy, muy importante y relevante es que no nada más con los ejecutivos para toma de decisiones en un tema de crisis, sino también para todos los equipos técnicos. Y a veces nos hace falta practicar un poco más esto. Porque nuevamente platicábamos en un inicio de la conversación en donde decíamos, bueno, no es que ya no te pase, o si te pasa o no, es que seguramente en algún momento te va a pasar. Practicar el tener unos protocolos muy bien definidos para llevar a cabo esta práctica constante nos hace falta, al menos en lo que yo he visto en el mercado de Latinoamérica y México particularmente. Sí, yo creo que es lo que decíamos en un principio, a lo mejor es redundante. Creo que es ese tema de, a mí no me va a pasar nunca, ¿no? O sea, yo soy David Rangel, ¿yo qué? ¿A mí qué? ¿A mí quién me vigila? ¿A mí? Pero siempre hay alguien que te va a estar vigilando y tienes que estar preparado para ese momento, ¿no? O igual como un accidente de carro. O sea, el manejar pues implica que hay un riesgo de que puedas tener un accidente automovilístico, pero debes de saber cómo reaccionar ante estas situaciones. Y es mejor, como dices, estar preparado, estar siempre llevando la bitácora, qué tienes que hacer. Aquí, como dices, a quién le tienes que llamar. Y creo que a veces nos falta eso, porque yo sé que si pasa algo le tengo que hablar a Carlos, pero si no está Carlos, entonces ya se me acaba el mundo. Incluso, y ni siquiera lo vayamos a una crisis, simplemente en el día a día laboral pasa algo, oye, tengo que mandar un correo, pero ya no está David, ¿y ahora quién? ¿Quién sabe? Y entonces se pasma eso o se detiene hasta que David llega, y si David llega en una semana, pero estoy hablando de algo de un escenario súper básico. En una crisis no puedes esperarte una hora a que alguien te responda, tiene que ser rápido, pero todos deben de saber el plan. Claro, principalmente porque debes de tener acciones inmediatas. Y el riesgo de sobrevivir de una organización pudiera estar en juego. Sí. Sí, porque además la presión de los inversionistas, o sea, hay muchas cosas en juego que no dimensionamos, creo yo. O sea, para nosotros a lo mejor es nada más, bueno, pues me van a atacar y la vulnerabilidad, pero lo que decías, la reputación de la marca, las acciones, los inversionistas, hay una serie de cosas y es una presión que evidentemente no quisiera nunca estar en un war room bajo esta crisis. No es divertido. No me imagino que no ha de ser nada divertido, pero sí ha de ser una presión tremenda, ¿no? Claro, porque sabes que las decisiones que tomes en ese momento van a determinar mucho el rumbo de a dónde va la compañía. Y en este sentido hay algunas gráficas cuando hablamos de crisis del comportamiento de las organizaciones. Y sí, al inicio es un estrés muy alto, mucha incertidumbre, pero conforme va pasando el tiempo, si una crisis es bien manejada, se abren oportunidades incluso de negocio y pueden hacer que la empresa recobre una buena reputación, tenga una buena postura, pueda no afectar la credibilidad de los clientes si es que es bien manejada y si está preparada. Porque al final todos estamos expuestos a que en algún momento te pudiera pasar una cibercrisis o una crisis de manera general. Sí, como dices, siempre ante estas situaciones críticas siempre se pueden abrir oportunidades. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué tendencias ves emerger en la gestión de cibercrisis y qué le recomendarías a los CISOs y líderes de seguridad para estar siempre un paso adelante? Bueno, utilizar la tecnología. Lo primero es utilizar la tecnología porque una crisis, una cibercrisis, entra por un incidente. Y el tema de detección se vuelve fundamental. ¿Cómo utilizamos la tecnología? En este caso, igual herramientas de inteligencia artificial para determinar patrones y predecir cosas, que es una de las funciones de inteligencia artificial, y de esta manera predictiva adelantarnos a cosas. Comportamientos, vigilar comportamientos igual con inteligencia artificial, con la única finalidad de poder ser proactivos. Entonces, hablando de cosas que podemos hacer para estar un paso adelante, utilizar la misma tecnología, tener procesos bien definidos y estar entrenando mucho, porque en algún momento si llega, que esperemos en el mundo de la ciberseguridad que no nos llegue muchas cibercrisis, pero en el momento que llega, el papel del CISO y el papel cómo afrontas una cibercrisis es fundamental. Pues Carlos, muchas gracias por compartir estos insights que son súper valiosos. Creo que todo el mundo debemos de prestar atención siempre a esto, porque te digo, y a lo mejor insisto, soy reiterativo, pero siempre pensamos que nunca nos va a pasar, ¿no? Y como decías al principio, yo me quedo con eso.
Están los que ya les pasó y los que ya les pasó pero no saben que ya les pasó, ¿no? Entonces, para mí es muy valioso. No sé si tengas algo más o quieras agregar algo más a esta plática. No, nada más, sí quisiera puntualizar algo bien interesante con respecto al tema de que no me va a pasar. Hace algunos años los criminales, los cibercriminales o la gente que se dedica a lucrar con todo el tema de hackeo y haciendo diferentes ataques, se iban a los grandes, ¿no? Aquellos que tenían la capacidad de pago para poder hacerlo. Esto ha cambiado radicalmente a través del tiempo y ahora ya no se van a ellos. Saben que todos en algún momento pueden pagar por su información, mucho o poco pueden pagar por su información. Entonces cambiaron su técnica, ya no se van a los grandes, ahora se van a quien es vulnerable, y eso cambia completamente las reglas del juego. Sí, claro. En un entorno digital, quien es vulnerable es a quien le va a tocar. Entonces, también como parte de esto, los protocolos de defensa, los protocolos de protección, pues son bastante relevantes. Pues Carlos, nuevamente muchas gracias por compartir toda tu experiencia, por esta plática tan amena. Yo creo que podría darnos para seguir horas y horas y que nos traigan café y té y lo que sea para seguir. Pero la verdad es que yo estoy muy agradecido con el tiempo que nos brindaste, con estos minutos. Creo que toda la audiencia también se va a sentir enriquecida por los comentarios que nos diste. Y nada, te quería agradecer de nueva cuenta por estar con nosotros. Sería un gusto volverte a ver o platicar. Y a toda la audiencia de Radio Hub, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy amena la conversación y esperamos que esto pueda servirle a alguien de algo. Exacto, que no nos veamos en una crisis al menos. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias.